De nuevo cuenta el expresidente panista Felipe Calderón defiende a las empresas mineras extranjeras que evadieron impuestos por miles de millones de pesos, como es el caso de estas mineras extranjeras canadienses, y que también pues participaron en la destrucción del medio ambiente, deforestando y destruyendo ecosistemas, esto para ellos poder hacer sus operaciones de extracción de algún mineral o algún elemento de los cuales ellos les beneficiaba económicamente. Y es que el argumento que está utilizando justamente Felipe Calderón es decir que durante su gestión este tipo de actividades vinieron a generar prosperidad para la población mexicana, pero la realidad de esto es completamente diferente, puesto que si nosotros analizamos los mismos datos que se tenían tanto desde su gestión a los datos que se han revelado actualmente, podemos ver que las condiciones a las cuales las empresas mineras extranjeras trataban a sus trabajadores eran en condiciones totalmente terribles, fuera de los marcos de seguridad, lo cual hacía que su vida estuviera en riesgo en todo momento desde el primer paso que daban para entrar a laborar, lo cual era terrible, porque ahora estos mismos personajes del PAN están criticando y están diciendo, no es que miren las condiciones de los mineros, cuando ellos fueron los que justamente otorgaron concesiones para que este tipo de cosas ocurriera. Y es que, a ver, estas concesiones a empresas como por ejemplo las canadienses pues fueron gestadas justamente por los gobiernos panistas, tanto por el de Fox como el del mismo Felipe Calderón. Esto señalando que traería desarrollo a México, pero pues si nosotros analizamos los datos hay que recordar que las razones por las cuales se llegó o se está buscando en juicios internacionales cobrarles impuestos a estas mineras canadienses es porque gracias a la corrupción que existía durante la gestión de estos panistas se podía vender los productos que sacaban de la tierra mexicana a precios inferiores de mercado, haciendo que pagaran mucho menos impuestos y que entonces los únicos que se vieran beneficiados por estas actividades fueran pues las empresas canadienses extranjeras o las empresas de extracción de minerales del extranjero, pero no los mexicanos. Y es que lo peor de todo es que él fue a una cumbre, una cumbre relacionada con el tema del cambio climático, y pues dentro de esa cumbre le hicieron esta entrevista y él señaló que puede existir minería pues con condiciones adecuadas sin destruir los ecosistemas. Y es que a ver, esto es una falacia total. Hay que recordar que la minería lo que necesita son grandes extensiones de terreno y además no solamente esto, sino que también necesita el apartado de agua y adivinen qué, los químicos que se suelen utilizar para extraer pues ciertos metales preciosos pues requieren sustancias que pues si tú las viertes con el agua, básicamente esa agua ya no es consumible y quien la consuma pues básicamente perdería la vida o tendría un grave riesgo de tener cáncer a posterior, por lo que ya les repito, por estos químicos que se suelen utilizar en la minería y que pues nunca fueron realmente regulados en México durante estas administraciones. Y no solamente fue esto lo que señaló el expresidente panista Felipe Calderón, él dijo que también en su gestión defendía a los ciudadanos, porque él dice que en su gobierno le dio el control de la seguridad a los ciudadanos, pero es que él a lo mejor tiene una percepción muy relativa de quiénes son los ciudadanos, porque sí, los criminales en nuestro país siguen siendo ciudadanos, claro de que sí, pero solamente se le olvidó un pequeño detallito, que a los ciudadanos que les entregó el poder del control de la seguridad de nuestro país fueron justamente a los ciudadanos del cartel de ya saben qué grupo, de Sinaloa. Entonces, creo que él dice, sí, se lo entrega a los ciudadanos el poder, pues sí, se los entregó, pero a los que les hacen daño a otros ciudadanos. Es por eso que creo que sus percepciones están un poquito, pues, traicionadas. La nota yo se las dejo en la descripción para que la puedan leer entera y, pues, los fragmentos relevantes es lo que está en un colorcito más negro, un color más intenso, que es lo que señaló mayormente, pues, Felipe Calero, que, pues, a mí no me llega a sorprender ni mucho menos. Ahora, otra nota que también es muy interesante mencionar es justamente esta que ustedes estarán viendo en pantalla, en donde se menciona que Oráculos, vamos a decir, esta analista relacionada con el apartado electoral en nuestro país señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la aprobación más alta en los últimos 24 años de la historia política de nuestro país. ¿Por qué? Porque el promedio que se termina generando en esta aprobación o en los datos que se han venido produciendo en los últimos meses
es de un promedio de 62, lo cual supera a todos los anteriores presidentes en los últimos 24 años. Entonces, creo que esto responde a algo que yo les he mencionado una y mil veces. Los programas que ha venido impulsando este gobierno tienen un objetivo de aquellos sectores de la población que no habían sido analizados, que no habían sido prestados algún tipo de atención, y que ahora hace que esa aprobación sea alta, que sea importante, porque también permite una libertad a la ciudadanía de expresar puntos de vista. Incluso este gobierno, lo tengo que decir, es de los gobiernos de los cuales es muy libre, a pesar de que si tú lo criticas o lo aplaudes, pues él siempre ha sido muy libre en este gobierno y no tendrías ninguna repercusión, y lo hemos visto. Hay personajes de la oposición que con dinero público atacan al gobierno federal, y aún así el presidente pues dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran, ese es su problema. Y es que, pues, les repito, creo que aquí, aunque tengamos todos opiniones diferentes, habrá gente que esté en contra del presidente, habrá gente que estemos a favor del presidente en varias de sus políticas, pero es que le repito, lo que ha hecho esta administración es un cambio muy radical en lo que tiene que ver con políticas públicas. Estas políticas públicas están impulsadas hacia el sector mayoritario de la población, no están impulsadas necesariamente hacia el sector más pequeño de la población que tiene mejores características en términos de posibilidad de adquisición económica, o sea, que ellos tienen un poder económico alto. Pues no, estas políticas públicas están enfocadas a sectores ahora, digamos, más abajo de esos pues, sectores muy reducidos de súper ricos. Y es que, a ver, hay que decirlos, en el caso de las personas con condiciones económicas muy prósperas, pues realmente no tendrían que recibir recursos por parte del Estado, porque, pues señores, hay que dejar las cosas claras. Ellos tienen las capacidades económicas para poder salir adelante. En el tema de lo que este gobierno ha hecho, es decir, bueno, hay personas que, así como hay población que tiene un poder adquisitivo muy alto, hay otros que tienen un poder adquisitivo muy reducido, que no les permite a lo mejor llegar a poder terminar un grado de estudios, a lo mejor poder terminar su vida pues de una forma digna, como es el tema de los adultos mayores y otras características. Todo esto, cuando lo vamos juntando, hace que pues la aprobación del presidente sea muy alta. Y es que, a ver, esto es una encuesta oráculos, para que no digan que es una encuesta pitera, porque les encanta decir eso. Y les digo, este mecanismo que ellos utilizan es promediar el resto de las encuestas que han tenido, y se menciona que el tema de las encuestas del presidente han estado rondando entre los 55 y 65. Entonces el rango, la cota inferior, que es digamos el rango mínimo, pues ha estado en el 55. El rango pues más alto, que es la cota superior, pues ha estado en el apartado de 65, y justamente pues vamos a decir que el medio se encuentra en el 62, lo cual ha hecho que pues esta aprobación sea muy alta, y lo más probable es que sigamos viendo que se mantenga estable en los últimos años de gobierno y pues estos que siguen, porque en el año 2022 se van a concluir varias obras de esta gestión, sobre todo la que tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, el que tiene que ver también con la refinería de Dos Bocas. Se prevé que esté lista para casi para finales del año 2022, y creo que todo esto se puede llegar a cumplir porque la velocidad con la cual se está trabajando en las obras principales es a una velocidad muy acelerada. Ya lo estamos viendo en el aeropuerto de Santa Lucía. Se utiliza tecnología de punta, se utilizan mecanismos muy positivos, incluso se ha mencionado que el costo que tendría pues por estar en el mismo aeropuerto se reduciría hasta 3 veces inferior al que existe justamente en el puerto internacional de la Ciudad de México. Todo esto va a ocasionar que el presidente siga tenga una popularidad, incluso me atrevo a decir que más alta en los próximos meses, y ya cuando se concluyan sus obras, creo que va a ser aún mucho mayor. Ahora bien, con el tema, otro tema muy importante, que no está tanto enfocado a lo que tiene que ver con el tema electoral o con el tema político, sino que tiene que ver con el tema de seguridad pública en nuestro país. Y es que el actual gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hizo uno de los decomisos más grandes de una de las sustancias, digamos, más peligrosas en términos de que si llegan a consumir, digamos, una gran cantidad de esta sustancia, las personas pueden perder la vida. Y lo que ocurrió es que se decomisaron 118 kilos de este elemento, y tú 118 kilos es muy poco, no vale la pena. Esto en un valor de mercado anda rondando alrededor de los 970 millones de pesos. Si es como escucharon bien, 970 millones de pesos. Por consiguiente, no solamente ocurrió eso, también se detuvo a un personaje
que era bastante poderoso, el cual lo conocían como el Inge, o el ingeniero, el Inge, así lo llamaban, y este personaje pertenecía presuntamente al cartel de Sinaloa, este grupo criminal que opera, pues ya sabes, en gran parte del estado, en gran parte de México, al igual que el cartel Jalisco Nueva Generación, que son, digamos, los dos grupos con uno de los mayores poderes que se están confrontando. Pero, le repito, creo que este decomiso que se hizo fue muy positivo y pues marca un precedente. Aunque, como ya les mencioné, a algunas personas les puede parecer que la cantidad es poca, pues si nosotros hablamos de que esta pasta que se iba a utilizar para generar unas pastillitas que luego pueden ser consumidas, pues va a reducirle un poco los ingresos de manera temporal a estos personajes del crimen y por consiguiente son más vulnerables, y esto significaría que las autoridades pueden proceder de una manera más acelerada contra estos grupos, porque la principal herramienta que tiene el crimen organizado para atacar a elementos de seguridad, para atacar a la población, son los recursos económicos, y si tú se los mermas de un momento a otro, pues los debilitas, porque les repito, ellos dependen mayormente de pues los cargamentos que vienen y van, y si tú le tumbas uno, pues a lo mejor no vas a acabar con la organización que ellos tienen, no, pero pues sí los vas a debilitar un poco, lo cual te va a permitir o te va a dar margen para que puedas confrontarlos y pues obtener algún tipo de victoria, como es el caso de la detención de este tipo que ya les he mencionado. Y ahora, otra nota que a mí me pareció bastante interesante de pues rescatar, y es esta que ustedes están viendo en pantalla, en donde pues una diputada del PRI señaló que pues se tiene que crear una institución para devolverle al pueblo los programas sociales. A ver, se los pongo en contexto. Esta diputada está diciendo que se necesita un instituto para devolver los programas que tenían los priistas. Sí, esos mismos programas que servían para desviar miles de millones de pesos, como ocurrió con el tema de las laptops, como ocurrió con el tema de las pantallas, como ocurrió con el tema de los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí le recordamos justamente a nada más y nada menos que a Rosario Robles. O sea, quieren que vuelvan esos programas, quieren que se genere un instituto para devolver esos programas que tenía pues al mando el prismo, que le servía para desviar dinero público y luego utilizarlo en campañas políticas o para guardar ese dinero en cuentas en paraísos fiscales. Esto es lo que está pidiendo el día de hoy esta diputada priista, que a mí me dio más risa que coraje, se los digo así, a mí me dio bastante risa, porque las propuestas que se han venido gestando por parte de la oposición cuando hablamos de temas legislativos, no son para reírse, son para morirse la risa, en serio, es que no entiendo si a lo mejor esa desesperación que tienen en la actualidad, porque saben que van a perder gran parte de las gubernaturas en 2022 y también probablemente pierdan la presidencia en 2024, los tiene tan acelerados que no les permite pensar, digamos, con la cabeza fría, y a lo mejor están pensando pues con la cabeza un poco calientita y con los impulsos, y no les permite sacar buenas propuestas, como es el tema de lo que ocurrió con el actual dirigente nacional del PAN, el cual pues ya dijo que ellos van a perder las elecciones en 2022 y van a perder las elecciones en el año 2024 según otro panista, el gobernador de Aguascalientes. Entonces, pues bueno, aquí ya vemos que las condiciones hacen que tomen este tipo de decisiones, de decir, pues bueno, vamos nosotros a devolver esos programas, hay que solicitarle al resto de los legisladores que se cree un instituto para que luego nos devuelvan ese dinerito con el cual nosotros hacíamos chanchullos aquí bien ilegales. Y es que, como yo les he mencionado, gran parte de los programas sociales que quieren que vuelva esta diputada del PRI, son programas sociales en los cuales se utilizaban intermediarios. ¿Qué ocurría con el problema de los intermediarios? Que los recursos, si se destinaban, vamos a decir, 4,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos se iban a las cuentas bancarias de los intermediarios, o hasta incluso más, y el resto le quedaban pues aquellos que se supone tendrían que ser dirigidos a esos programas sociales. Por consiguiente, que esta pues diputada proponga cosas tan estúpidas en los cuales pues sus programas sociales, que fuera de la opinión que tengan los programas sociales, las personas que estén a favor o en contra de esto, pues bueno, es un absurdo. Y es que el argumento que ella utilizó es aún más absurdo. Dicen, es que tienen que volver esos programas sociales que nosotros teníamos, porque, pues bueno, para evitar que sean clientelares. A ver, señor, esto yo ya se los he explicado una y mil veces en este canal. La razón primordial
por la cual este gobierno ha sido recordado es porque ahora los programas sociales que son y que fueron impulsados por esta administración son programas de carácter constitucional. ¿Esto qué significa? Que independientemente del color del partido que se encuentre en el cargo, es una garantía constitucional que ahora se va a ejercer. No importa quién sea, pero al fin y al cabo ese recurso va a terminar para la población mexicana, no importa qué partido sea, no importa si está el PAN, no importa si está el PRI, no importa si está el PRD, no importa si están estos tres juntos, no importa si está Morena, no importa si está el PT, están en rango constitucional. El recurso se tiene que destinar sí o sí independientemente de cuál consideres que es el correcto o cuál consideres que es el incorrecto. Entonces el argumento que está utilizando esta diputada de decir, no, pues es que es para que no sean clientelares. Pues bueno, los programas sociales de este gobierno ya no son clientelares gracias a este gobierno, porque gracias a la legislación que se hizo por parte de Morena y sus aliados, están en rango constitucional. Entonces, pues bueno, pues a mí me gusta reírme a veces de estos diputados de oposición y esta vez le tocó a una diputada priista. Ahora, también tenemos esta nota que a mí me pareció, creo que importante de mencionar, y es que el juez, que esto es bastante raro, Gómez Fierro, sí, este mismo que terminó frenando lo que tiene que ver con el apartado de las empresas generadoras de energía del sector privado, que se aprovechan de muchas cosas y que al fin y al cabo le terminan pues cargando el apartado fiscal a la CFE, pues terminó bateando una de las querellas o una de las quejas que fue impulsada por una serie de distribuidores de gas LP que decían, oye, el tope de precios que nos están colocando está mal, por favor, hagan que esta propuesta del presidente o hagan que esto que está ocurriendo actualmente pues quede fuera del marco legal. Pues el Gómez Fierro pues ahora dijo, no, esto no va a ocurrir, el tope de costos de gas LP se mantienen, y es que a ver, esta decisión no fue necesariamente porque Gómez Fierro ya se convirtió en la Madre Teresa de Calcuta, a pesar de que él utilizó la narrativa de decir, es que esto va en contra de, pues digamos, las condiciones de la población mexicana. Él utilizó ese argumento, pero la realidad es que si Gómez Fierro terminaba parando, terminaba diciendo no, que no exista límite en el tema del costo de gas LP, lo que ocurría es que la gente se le iba a echar encima. Ahora sí, por sí, la gente está molesta con Gómez Fierro, con esto iba a estar aún más molesta. Entonces, al fin y al cabo lo que ocurrió fue, pues bueno, el presidente tiene razón, esto le gustó a muchos, esto no le gustó a otros pocos, porque a ver, creo que a nadie le gusta que te den las cosas más caras, al menos que seas rico o que seas güey, no sé, no entiendo cuál de las dos te gusta. Pero pues creo que a la mayoría de las personas les gusta pues que algo les salga relativamente barato, y en el caso del gas LP pues creo que es algo que se utiliza de manera bastante común en nuestro país. No todos tienen el tema de estufas eléctricas, no todos tienen calentadores eléctricos, no todos tienen calentadores solares, no todos tienen las posibilidades de a lo mejor no utilizar el gas LP. En el caso de México esto se usa de manera continua, y entonces si el costo es muy alto pues al fin y al cabo los que afecta son a los consumidores, y gracias a estos topes pues los costos, aunque no digo que están súper abajo, no, pues mínimo se ha reducido un poquito, lo cual ayuda al fin y al cabo al consumidor final, que unos 50, 60 pesos o 70 pesos le puede ser muy beneficioso. Pues claro que sí, al fin y al cabo sigue siendo un ahorro que puede destinar para otro tipo de cosas. Entonces creo que esto es muy bueno, pero les repito, Gómez Fierro no lo hizo, este güey no lo hizo necesariamente porque le interese realmente la población mexicana. Hay que recordar que por una querella que interpuso una empresa de generación de energía del sector privado, le terminó entregando un amparo a todas las demás, bajo el argumento de que eso era para garantizar que no existiera competencia desleal. Pero pues me gustaría que Gómez Fierro también entregara pues este tipo de amparos cuando se trata de violaciones a las condiciones de vida de la población, ¿no? Donde por ejemplo mineras que defiende el mismo Felipe Calderón, que destruyeron ecosistemas, que destruyeron zonas en las cuales hay paso de agua, en los cuales beben pues las personas, pues también hubiera dicho no, aquí se va a cesar al 100% las actividades y esto va a aplicar para todas. Pues ahí dice que no, porque pues bueno, que la gente fallezca, eso no le importa. La realidad, les digo, por el fallo que dio Gómez Fierro no tiene que ver con que le importe la población mexicana, no, realmente lo hizo
porque sabe que de por sí la población mexicana no está a favor de él y con esto estaría aún peor. Pero bueno, de más no me queda otra cosa que decir, la información yo se la voy a dejar todas en la descripción. Este video pues lo hago cada vez más largo porque precisamente quiero hacer solamente un video al día en donde explique todos los temas y así va a ser de manera recurrente, o esto va a ocurrir de manera digamos relativamente prolongada durante un tiempo, solamente un video, pero pues van a ser de más largos porque voy a explicar no solamente un tema, voy a explicar varios, entonces bastante atentos al video y nada, no olviden suscribirse, dejarse un buen like, nos veremos, gracias, hasta luego y adiós.